Se afirma que dos cuadriláteros que tienen uno de sus cuatro lados respectivamente iguales son congruentes. Veamos si es verdad. Démonos un ejemplo de dos cuadriláteros que tengan sus lados respectivamente iguales. Por ejemplo, un cuadrado con un rombo. Entonces puede ser que tengan lado 2, ¿cierto? Los dos tengan lado 2, porque son todos los lados iguales. Y en ese caso no son congruentes porque son figuras claramente distintas. Congruentes, recordemos que significa exactamente iguales. Y un rombo de lado 2 no es exactamente igual a un cuadrado de lado 2. Así que esa es falsa. La información 2 dice, sus cuatro ángulos respectivamente iguales y son semejantes. Démonos un ejemplo. Un cuadrado que tiene sus ángulos de 90 y un rectángulo que tiene sus ángulos de 90 también. Entonces ahí tenemos dos figuras que tienen sus ángulos respectivamente iguales. Sin embargo, esas dos figuras no son semejantes, porque por ejemplo el cuadrado podrá ser del lado 2, mientras que el rectángulo podrá ser del lado 2 acá y del lado 3 allá. Entonces, para que sean semejantes, hay que recordar, tienen que tener sus ángulos iguales, eso es un requisito, y en este caso los cumplen, pero no es suficiente. Además, sus lados deben ser proporcionales, y en este caso no lo son, porque ese 2, por ejemplo, sí es proporcional con el 2, pero ese 3 no es proporcional a ese 2 de ahí. Es decir, no están en la misma razón. El 2 con el 2 están en la razón 1, 1, y ese 2 con ese 3 están en la razón 2 a 3, entonces no están escalados por el mismo factor. Así que no es verdadera la información 2. Veamos la tercera. Sus cuatro lados respectivamente proporcionales son semejantes. Démonos un ejemplo en donde sí los lados sean proporcionales. Por ejemplo, un cuadrado de lado 2 y un rombo de lado 6. Ahí tenemos dos figuras que tienen lados proporcionales, porque si tomamos esta figura y todos sus lados los multiplicamos por un único factor, que en este caso es 3, es decir, todos sus lados los multiplicamos por 3, vamos a generar los lados del rombo, que son todos 6 en este caso. Entonces eso es lo que se denomina lados proporcionales. Y en este caso cumplen el requisito de que sus lados son proporcionales, pero no cumplen el requisito de que sus ángulos sean iguales, porque en el cuadrado sus ángulos valen 90, mientras que en el rombo tienen cualquier otro valor. Así que tampoco son semejantes porque no cumplen los dos requisitos. En definitiva, ninguna es verdadera y por eso la respuesta es alternativa E, ninguna de las anteriores.